Hola César, ¿qué tal? ¿Qué Hola. decís? Bien. Escúchame, te lo pregunto porque me sorprende. Todo se reduce a dejar de ser la personita que creía que era. ¿Es todo? Sí, pero dejar de ser la personita que era tiene que venirle con la convicción por experiencia directa de ser, Esto es lo que te iba a preguntar. de ser ¿Qué lo que... diferencia hay entre el esfuerzo mental por hacer eso y la conciencia realmente de ser? Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo no me doy cuenta. La conciencia como tal es un poder, está viva, vibrantemente viva. Sí, Digamos que es una fuerza sin forma o una corriente sin forma o un poder sin forma consciente. Se dice que está dentro de todos. Está dentro de uno, porque uno cree ser el cuerpo. Como uno eh, cree ser el cuerpo, o porque el punto de referencia para todos es el cuerpo, entonces se dice que se experimenta en un lugar en el cuerpo o que está en algún lugar en el cuerpo. ¿Ok? Pero el hecho de que pareciera que se manifestara o revelara allí no quiere decir que esté allí, que esté localizada en un lugar en el cuerpo. No puede ser localizada en ningún sitio porque está más allá de tiempo y espacio. Si al caso vamos, todo está allí. ¿Mm? pero en lo que refiere a la conducta, César, Mm. simplemente, o sea, lo que yo veo hasta ahora es que todo se reduce a no interpretar, a no emitir juicios Correcto. Eso y se, a tener sentimientos de altruismo, ¿no? no, Y amor, ni ¿no? siquiera. Todos esos sentimientos de amor y de altruismo son Pero todo eso es mental, claro, son proyecciones mentales, correcto. claro, pues, La mente puede crear inclusive lo que imagina es el autoconocimiento, el amor, la felicidad, el ananda. Puede manifestarlo, experimentarlo y decir, Alá, sí, listo, lo alcancé, lo experimenté. sí, es lo que yo me estoy dando cuenta y además esto de no interpretar y no emitir juicio tiene que ver también con un esfuerzo mental que estoy haciendo. Entonces me Ahora, pregunto, ¿cuál es la diferencia? cuidado con el argumento de de no juzgar y no emitir juicios, porque si el ego está presente puede que suceda, no importa. Lo que hay que es dirigir la atención al lugar de origen del juicio, que es el pensamiento yo. Claro, si yo eso trato de hacerlo, César, pero no me doy cuenta, no puedo darme cuenta de la diferencia entre el esfuerzo mental y la indagación y toda esta cosa a ser espontáneamente conciencia. Como mente no puedes ver la diferencia, sino cuando se revela la conciencia ves la diferencia. Para ver la diferencia Ah, entre ah, conciencia y mente, hay que experimentar, hay que tener conocimiento directo de la conciencia para ver la diferencia entre uno y el otro. entiendo. O sea, a ver, según lo que te entendí es solo a través del corazón espiritual que yo puedo llegar a entender que eso es conciencia. Cuando tengas conocimiento directo del corazón espiritual, que es otro nombre para la conciencia, cuidado, son sinónimos. Claro, pero tengo que sentir esa pulsación para darme cuenta que esto que estoy sintiendo no es esfuerzo mental, sino el ser, el yo soy. Yo lo llamaría pulsación, es una corriente o una... Yo no lo llamaría nada porque realmente no hay palabra para describirlo. De nuevo, es cuestión de conocimiento directo. La mente no puede hacer nada, la mente solamente tiene que quedarse quieta, observándose a sí misma. Y ¿Me sigue? tengo que, sí, y tengo que estar pendiente
de sentir el corazón espiritual. No, ni tienes que poner la atención en ningún lugar en el cuerpo, porque entonces ya no es indagación, sino meditación en algo. Ese algo sería algún lugar en el cuerpo y ya no es indagación. Y además me doy cuenta que es estar esperando algo. Correcto, correcto. No esperes nada, te toma por eso te toma por sorpresa. Esa es mi experiencia, ¿ok? Esa es mi experiencia y como pasó en este caso, ¿ok? Con la presencia de Baba, luego con el señor Ratanlala afuera, obviamente dándose cuenta de lo que estaba pasando. En cierto punto yo llegué a lugubrar, porque era demasiada coincidencia, ¿ok? Que en la mañana tengo el satsang con el señor Ratanlal, me explica cómo es la indagación, ¿ok? Me voy en la tarde a hacer la indagación y sale Baba. Sucede lo que sucede, por así decirlo, y cuando salgo, el señor Ratanal estaba ahí sentado como esperando. Era como que si los dos se hubieran puesto de acuerdo, como si Baba le hubiera dicho, siéntate ahí para que veas esto, ¿ok? Para que seas el testigo de esto. Eso lo Claro. digo yo, elucubrando mentalmente, pero pareciera que hubiera sido así, ¿ok? Y te pregunto, ¿no? En ese momento, vos, ¿qué es exactamente lo que sentiste? Ahí me dijeron que pusiera atención en el yo, eso es todo. Y que el acto de ver, de que la idea del observador, el observador desaparecía, el que ve desaparecía, y quedaba aquello que ve, ¿m? Como ser, o sea, que ser es aquello que ve. Ser Claro, es... yo supongo que vos lo hiciste por muchos días esto, César, pero hubo un día, No, eso me tomó, no sé, 20 minutos. pero ¿qué fue lo que sentiste en ese momento? ¿Qué, una emoción, una liberación? ¿Qué sentiste? Que lo ponga en palabras, ¿qué tal? ¿Sabes lo que es un taladro? Sí, Ok. El taladro tiene una mecha, ¿verdad? sí. Y es como un vórtice, ¿cierto? Es como una A especie, eso, como que algo se liberó. como un vórtice y como que algo se, como que se hubiera abierto un agujero, ¿ok? Un vórtice es que de energía si tú quieres, ¿ok? Pero no es energía, es la fuente de la energía. Esto es energía. Los pensamientos son energía, ¿no? La ilusión es energía. Esta es la fuente de la energía, ¿sí? Que tiene que estar más viva que la energía. ¿Me explico? Escúchame, César, y vos, de que te pase eso, antes de que te pase eso, vos sabías todo lo que estamos hablando ahora. O No, sea, yo vos no lo sé, tenías de yo tenía conocimiento. mi conocimiento intelectual acerca de este asunto era muy pobre. De hecho, no me interesaba el conocimiento espiritual porque lo que yo estaba interesado era en esa quietud mental, como todo desaparecía de mi mente cuando Baba aparecía, o pensar en él, o estar en esa atmósfera, la mente Y se quedaba, no estabas en la expectativa de ningún corazón espiritual, no tenía la más mínima idea de todo ese conocimiento, el conocimiento intelectual en general lo tuve yo después. Por eso el señor Ratalal me dijo, si vas a hablar, vas a tener que leer, pero no para ti, sino porque la gente te va a venir con libros o con pensamientos con el conocimiento de lo que leyó, pero todo eso se va a reflejar en ti como tu propio conocimiento directo. Si tú no necesitas el libro, obviamente tuviste la experiencia directa, no necesitas el libro, pero para que entiendas el background, ¿cómo se llama eso? y el bagaje, la enciclopedia interior. La influencia intelectual espiritual que traía el buscador para poderme aproximar a ellos. Y inclusive me dio textos para leer, pero eso no es para ti, me dijo. Inclusive Y, cuando yo estaba en la trampa del yo soy eso, ¿ok? Y me dio el libro a leer, Cazando el Yo.
y él me dijo, olvídate del resto del texto porque lo demás lo sabes, ¿ok? Lo sabes al caletre y por conocimiento, solamente ve al capítulo obstáculos y trampas. O sea que todo el conocimiento intelectual que yo había escuchado, yo ni siquiera había escuchado, para ese entonces ni siquiera había escuchado la palabra satsang. La primera vez que yo escuché la palabra satsang fue cuando fui al satsang, porque una amiga de Venezuela con la que fui a Tiruvannamalai, ¿ok? Después que el señor Ratandal me está agarrando el brazo, ¿ok? Que se me queda mirando y sonríe, mira para abajo como pensando y se va. Viene esta amiga, el señor Ratandal está caminando para allá y viene esta amiga por este lado, de una calle que está acá, ¿ok? Y esta calle se conecta con otra calle para acá y sigue la ciudadela del Ashram. Y mi amiga viene por este lado y me dice, mire César, hay una persona acá, un devoto de Baba, autorizado por él para dar satsang, ¿ok? Y va a ser a las 10 de la mañana en el Jardín de Ganesha con traducción al español. ¿Tú que estás interesado? ¿Ok? Porque ella se dio cuenta de la impresión que me dio Ramana Maharshi porque fue conmigo. De hecho, ella tuvo que sacarme de ese estado donde no había conciencia de cuerpo. Y ahí fue que yo escuché la palabra satsang. Y cuando yo llegué al satsang, yo no pregunté nada. Si yo quiero eso otra vez. Y lo quiero permanentemente. Pero aún así, la pérdida de conciencia de cuerpo, el samadhi, conduce al autoconocimiento. Pero no es el autoconocimiento. ¿Me sigues? Claro, sí, sí, sí. ¿Y vos pensás que con el acercamiento tan diferente de mi parte al tuyo, porque el mío fue a través del conocimiento intelectual, ¿puedo llegar a lo mismo? Claro, todos pueden. Todos, lo único que tienen es que tener la convicción de que pueden, eso es todo. Yo nunca dudé, ni dudé de Baba, ni dudé de nada, sí, yo estaba completamente entregado. De hecho, cuando yo fui a India, le dije a todo el mundo, yo no sé si yo regreso, yo sé cuándo me voy, cuándo regreso, yo no sé, porque ya yo no estaba, yo no tenía apego a ningún tipo, el único apego que quedaba era a mi propio nombre y mi propia forma. Ya yo venía con una escuela de desapego. De vivir donde fuera, comer lo que me dieran. Inclusive cuando trabajábamos con curaciones y todo eso, no cobrábamos, sino que aceptábamos lo que nos dieran y comíamos lo que nos dieran y dormíamos donde nos pusieran a dormir. Y cuando nos llamaban íbamos y cuando terminábamos sabíamos cuándo íbamos, ¿ok? De faena, por así decirlo, pero nunca sabías cuándo regresabas. O sea que esa entrega, esa actitud de servicio incondicional altruista ya estaba allí. ¿Me Sin sigue? expectativa, sin ninguna expectativa. De ningún tipo. Claro. Tenía, Entonces, tenía, tenía amigos, tenía mis hijos, tenía todo y los quería muchísimo, pero yo nunca sentía el apego por nada ni por nadie. Pero todavía estaba identificado con el yo que no tenía, estaba pegado al yo que decía que no tenía apegos. claro, escúchame, entonces yo ahora lo que tengo que hacer es no preguntarme si es un esfuerzo mental o lo que sea. Yo sigo con eso, con la indagación, sigo con la indagación, sigo No queda eh, otra. con tratar de interpretar, de no emitir juicios, ¿eh? Eso sería. Y cuando lo hago, indagar. Correcto. Aferrarse al pensamiento yo, eso es todo. El pensamiento yo es tu propia conciencia de ser. Esto, César, me puede llevar, Mm. a vos te llevó un día, pero me puede llevar años como nunca. Hasta, Sácate eso de la cabeza porque entonces vas a proyectarlo en años y puede pasar en cualquier momento. ¿Me sigues? sí, sí, te Son entiendo. pensamientos. Mire, César, Puede pasar ahora dentro de 10 minutos o nunca, sí, sí, no hay un punto de referencia. No hay, pero ese nunca no tiene que estar en mi conciencia. no tengas ningún punto de referencia, ninguna idea, ninguna proyección mental, Claro. ni siquiera este conocimiento. Cuando se indaga, este conocimiento también desaparece y queda solamente el conocedor del conocimiento. Porque yo me doy cuenta, César, corregime si no es así, que el ser ya está, no tengo nada que hacer con el ser, soy,
ya está, soy, pero lo que tengo que hacer yo es manejar una conducta diferente, pero no desde desde lo mental, sino desde la conciencia, me tiene que salir No solo. puedes hacerlo, ¿cómo puedes hacerlo desde la conciencia si no sabes qué es la conciencia y qué eres la conciencia? Cuéntame. Cuando la gente dice, ay, porque entonces voy a ver desde cuando yo, y digo, ¿de qué están hablando? O sea, nada de eso se refleja acá como conocimiento directo. Y no me preguntes cómo se sabe si es o no, porque no hay forma de saberlo. Se No, sabe, no pero no hay estoy forma de... pensando, no, no pienso en el corazón espiritual ni nada No de eso. pienses en nada. Está bien, no pienso en nada, claro, está No, bien. no. Bueno, Yo les repito cómo fue que pasó. ¿Ok? Como punto de referencia, no para que se comparen conmigo tampoco, ni se comparen con nadie. ¿Ok? Yo empezaba a tener esas entradas y salidas de pérdida de identificación con el cuerpo o conciencia, pérdida de conciencia parcial de cuerpo. Pero eso todavía es un estado mental, claro, pero era muy sí, agradable. Y yo quería que eso, como yo pensaba que esa era la realidad última, yo quería ese estado permanentemente, el samadhi permanente, el sahaja samadhi, pero yo pensé, ese no es ese es un estado mental. Eso lo conversé. Y la última vez que fui a Tiruvannamalai es la primera vez que yo tuve una conversación con el doctor Murti, y que era, yo no sé qué posición tiene en el ashram, porque yo nunca me involucré, nunca fui curioso, yo nunca fui curioso acerca de la vida de nadie, ni qué hace nadie, ni por qué ok, pero siempre él fue muy amable con nosotros, siempre él fue muy amable por lo menos conmigo. Y cada vez que iba me saludaba y se acordaba de mi nombre. Hola César, ¿cómo estás? Doctor Murti, bien, chévere. Pero hasta ahí, ok, nunca sentí la inclinación de tener una conversación con él. Y me acuerdo que yo lo vi haciendo tareas en el Ashram, lo vi trabajando en el jardín, y me acuerdo que era la persona encargada de la oficina de admisión del hospedaje. Cuando tú vas al Ashram, tienes que escribir un correo. Y él es el que responde, él te dice, sí, tenemos habitación disponible de tal fecha a tal fecha, cuando quiera venga. Y cuando llegabas, él era el que te entregaba la llave y enviaba a alguien para que te llevara a tu cuarto, bien sea que fueran los que estaban dentro del ashram, unas cabañitas que están allí, o todas esas construcciones que se hicieron fuera del ashram para los devotos, que se acondicionaron inclusive para la forma de vida del occidental. Las que estaban adentro eran para forma de vida india, que era no era un catre, eso se llama, ¿sabes lo que es un trabajo de mampostería? de algo de madera, de algo No, de de madera. cemento, Ah, no, de ladrillo, sí, sí, ya sé, sí, sí, simplemente es un muro de cemento sí, donde sí, arriba le sí, ponen sí, una colchoneta. sí, sí, ya sé, ya sé. Y el baño es el baño típico indio, que es una letrina que está en el suelo. ¿Ok? Ajá, No es un inodoro como el que uno está acostumbrado. Entonces, para los extranjeros sí construyeron una infraestructura con camas, con duchas, con inodoros, lavamanos. Aquí no. Aquí estaba el inodoro, un potecito de agua con el que te lavabas el rabo y te lavabas después las manos en un chorro que estaba allí. claro. Y te cepillabas allí. Porque, ¿no? Y él siempre fue muy amable. El día que yo fui al Ashram por primera vez, que delante de la estatua romana yo perdí conciencia de cuerpo, cuando me saca Ananta Sundari, una amiguísima de Mérida, que me saca de ahí diciéndome que tiene hambre y automáticamente sentí un poquito de hambre. Ahí estaba cerca el doctor Murti y que muy amablemente me dijo, ¿tienen hambre? Primero nos preguntó que si veníamos de Puttaparthi. ¿Cómo sabía él? Y le digo, sí, venimos de Puttaparthi. Dice, ¿de Ashram de Sabado? Le digo, sí. ¿Tienen hambre? Le digo, sí. Dice, bueno, los quiero invitar a comer. Y muy amablemente, y eso no sucede en general, porque solamente hay comida para los que se hospedan. ¿Ok? Ajá, claro, Nos entiendo. invitaron al comedor y comimos y tal, y qué sé yo, y todo muy bien. En el último viaje a Tiruvannamalai, oh, César, ese es tu hijo, porque estaba ahí entre chiquitico, y me llamó y nos sentamos a conversar.
Y por primera vez, no sé cómo salió la conversación donde yo le comento la experiencia. Me dice, sí, sí, eso es un estado mental. O sea, que ese samadhi, bien sea el temporal o permanente, es un estado mental Estado mental. que conduce eventualmente, cuando ese estado mental se sostiene, puede que haya pérdida completa de conciencia de cuerpo, puede que haya pérdida temporal de conciencia de cuerpo. El cuerpo se parece que no pesara, ¿ok? Pero se hace evidente, yo no soy el cuerpo. El que dice yo no soy el cuerpo es la mente. La conciencia no dice nada. ¿Me sigues? Claro, La identificación y no identificación no es de la conciencia, es del individuo. ¿Mm? Ahí claro. estuvimos hablando. Yo, Ahora, no sé si lo quieren tomar como punto de referencia, porque tampoco quiero que lo tomen como punto de referencia, porque entonces lo pueden proyectar lo pueden proyectar mentalmente y crear una ilusión de la misma experiencia. a mí me interesa que lo contes, o sea, Entonces, cuando yo regreso a Venezuela, entonces empezó esa pérdida de identificación con el cuerpo. El cuerpo no soy yo, pero todavía no sé quién soy yo realmente. ¿Me sigues? sí, sí, te sigo. Y yo pensaba que esa era la realidad última. Y yo dije, no, yo quiero esto. Y empezaba a ver los pensamientos como no yo y todo. Y decía, pero yo quiero que todo esto pare de una vez por todas. Es cuando se da la segunda posibilidad de ir a India. Y cuando me fui a Venezuela, ya me había llevado el libro que me regalaron en India, en español, de Sé lo que eres, de David Gottman. Y allí explicaba todo perfectamente y todo coincidía con mi experiencia. Pero también decía que hacía falta la gracia, ¿ok? Y la gracia solamente de un gurú que está vivo. Le digo, bueno, Ramana está muerto. Y ella tenía la experiencia que Baba estaba como empezando a ignorarte, ¿ok? Y yo digo, bueno, bueno, no sé, yo quiero ir a India, yo quiero ir a India, yo quiero que se acabe esto. Y se da la oportunidad de ir a India, ¿ok? El mismo día que yo llego, o el día siguiente, o sea, el primer darshan que yo tuve, después que llegué a India por segunda vez, es cuando yo le pido a Baba, mira, Ramana está muerto, y tú, por lo que veo, directamente Nanai Nanai, ¿ok? Y tú me enviaste para allá, porque ya se había dado cuenta que me apego a él, al Dios personal, el nombre y la forma de tu gurú se convirtió en un obstáculo, o sea, mi adoración a él se le ha convertido en un obstáculo. Por eso coloca a una persona que yo consideraría común y corriente, como el señor Radalal, una persona tal como yo, no un avatar, no un dios, no nada, sino un ser humano común y corriente. Claro. Y yo, cuando él pasa, yo vengo pensando, ok, tú Nanay Nanay, Ramana, Nanay Nanay también porque no está. Entonces, ¿quién? ¿Verdad? Entonces yo me quedé callado, yo tengo eso en la cabeza. Y pasa, me mira, se sonríe, bendice de pasar y se va. Y digo, bueno, ya está, lo que tengo que esperar, ¿ok? Como ha sucedido todo, ¿ok? Rezas, preguntas, pides y lo demás se va manifestando. Y cuando yo salgo ese día del hall, del mandir, se llama Sai Kubwal Hall, grandísimo, y yo salgo por la puerta de los miembros de la organización, no por la de la gente común, por así decirlo, ¿ok? Y me metí por ahí porque simplemente pensé que había menos cola y sí me llamó la atención que la gente me veía como, ¿y este qué hace aquí? Yo no sabía que había una VIP, otra VOP o lo que sea. Yo salgo y me quito del medio para que siga la gente caminando. Ya es cuando el señor Ratanlal, ¿ok? Me agarra del brazo y yo lo veo. Yo no sé quién es porque no lo recordaba del video que había visto en Venezuela, del poder del amor. Que esa persona que yo vi en ese video fue la que me impactó más de todas las personas que entrevistaron, ¿ok? Ya yo había sentido afinidad por él en ese momento.
Me agarra del brazo, me mira, mira para abajo como pensando, sonríe, me vuelve a mirar y se va. Y viene Nanti y me dice lo del satsang a las 10 de la mañana. Me fui a desayunar, fuimos a los cantos a las 9 de la mañana, que terminábamos con las 9:40 y me fui al jardín a las 10 de la mañana. Había un grupo de personas pequeño de habla hispana, un grupo, una gente de Venezuela, otro de Argentina, otro de México y tal. Y el señor Ratanlal no había llegado. Yo pregunto, ¿este es el famoso satsang con el señor Ratanlal? Me dice, sí, lo estamos esperando, ok. Y yo me senté, y para mi sorpresa, el que viene a dar el satsang es el señor Ratanlal, y cuando lo miré, yo dije, "Ah, listo, esto es demasiada coincidencia, ¿sí? Pido por aquí y sale por acá. Así que aquí se acaba todo. El señor Ratanlal nunca se presentaba como gurú, especialmente si los gurúes están vivos, aunque la persona sea realizada, siempre hay una muestra de devoción y respeto por el gurú. También es una especie de punto de referencia del buscador, porque sin esa devoción o sin esa fe o confianza en el gurú no funciona nada. ¿Ok? Y si no habían preguntas, él decía, bueno, si ustedes quieren meditar y quedarse en silencio, yo no les hago falta. Y se paraba y se iba. Más de una vez íbamos al satsang y se paraba y se iba. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir, vámonos. Y nos íbamos. ¿Ok? Algunos lo acompañábamos a su casa, algunos nos despachaba después que llegábamos a su casa, o otros nos invitaba a quedarnos con él en su casa, dependiendo de cómo tuviera el nivel de azúcar ese día, por así decirlo. Está bien, claro, sí, sí entiendo. Y cuando estábamos allí, él decía, bueno, si no hay preguntas, y yo levanté la mano, porque vi todo el mundo con una pose, una meditación, y digo, "Ah, no, yo tenía ese hormigueo adentro que no me dejaba en paz, que yo quiero que esto se acabe de una vez por todas, y le explico lo que pasó. Digo, yo quiero esto ya, que se acabe. Y me dice, muy bien, muy bien, muy bien. Y es cuando me explica la indagación. Primero me la explicó de manera intelectual y me hizo unas preguntas. Me preguntó, ¿quiénes eran tus padres antes de, antes de que se conocieran? ¿Mm? ¿Dónde estabas tú antes de nacer? ¿Mm? Ya. Después te voy a hacer algunas preguntas a lo largo de todo lo que estuviste diciendo. ¿A qué se me pase esto? Ya. ¿Sí? Me dice, siéntate en silencio y profundamente indaga quién soy yo. Es decir, esa es la parte intelectual de la indagación. Entonces me dice, lleva la atención de lo visto al que ve. Me dice, lo visto desaparece, el que ve desaparece, y lo que queda es ver como ser. El ser es ver. Y yo junté las manos, bajé la cabeza y no dije más nada. Yo no pregunté más nada. Ya está. O sea, no hubo falta más nada. Dime, ya está. Luego otras personas hicieron unas preguntas y no estaba interesado en nada de lo que los otros estaban preguntando, ni en la respuesta, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Esto es mío y lo demás, las dudas. Lo que te preguntó, lo que te dijo Ratanlal, lo de la experiencia el acto de ver queda como experiencia de ser. mm, ¿Eso vos lo entendiste o simplemente lo sentiste en tu alma, lo sentiste en tu, no sé, en tu interior? Entró como una flecha en el corazón. No es que lo entendiste. No es que lo entendí o no lo entendí, simplemente era como que ahí me dijera, yo digo, me duele la cabeza y me dicen, tómate esta pastilla, y ya está. Yo confío en el médico y confío en la medicina, ¿verdad? O sea, ¿para qué cuernos voy a ir a preguntarle algo a alguien si no voy a confiar en lo que me dice? Y mucho menos viendo cómo va surgiendo todo alrededor mío, la conexión con el uno, lo otro, lo otro, lo otro. Si yo voy siguiendo la raya amarilla, como el mago de Oz, Claro, ¿ok? claro.
sin preguntar nada, sin Nada, nada. entrega total. Ni escuchar nada de nadie. Yo cuando y temprano me di cuenta, eso es una casa de locos y aquí preguntarle por diagnóstico y medicamento a los pacientes es lo peor que puedo hacer. Así que me refiero directamente al jefe del hospital. Entrega total. Y Entrega al total. jefe del hospital ni siquiera le preguntabas, lo escuchaba y te entregaba. Correcto, Ajá. correcto. Porque había una conexión que, no, que es más allá de las palabras. ¿Ves? Yo sentía una conexión más allá de las palabras. Te iba, Eso te no iba a puede explicarse. preguntar No puede explicarse. te O lo sientes o no lo sientes, punto. iba a preguntar, César, cuando vos dijiste que estabas en oración y pedías, ¿a quién le pedías? Ah, baba. Quien Al gurú, a tu gurú. correcto. Quien yo consideraba en aquel entonces a mi Dios personal o gurú. ¿Y vos a Baba lo veías como de carne y hueso o entendía No, o sentías que él era de conciencia? carne y hueso, pero había algo emanando allí que era irrefutable, por lo menos para mí. ¿Ok? Había una evidencia, una obviedad, que había algo allí que era más allá del nombre de la forma. ¿Mm? Cuando vos, César, también dijiste que, bueno, al menos en lo que entendí, que todo esto es un estado mental hasta que deja de serlo. Y que ese que deja de serlo depende de la gracia. Los Eh, estados pero mentales continúan, pero se consideran ilusorios e inseparables de la conciencia. Sí, el sabio yo experimenta. lo que sí cuando te escuché, César, sentí absolutamente ese poder en vos, esa corriente, ese hormigueo del que hablas, sentí ese poder en vos. Eso es supongo que es lo mágico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y la magia ya está allí, en el interior, por decirlo de alguna manera. Realmente no hay ni interior ni exterior, porque la conciencia lo permea todo y es todo. Al ser todo no hay interior y exterior. Realidad, ilusión, esto y lo otro. Todas esas ideas desaparecen por completo cuando el sentido de separación con la realidad desaparece. Ese, ese, ese poder, César, esa corriente, eh, es no es fuerza de voluntad, Eh, es, es, es calor, es calor. es, no es ni caliente ni frío, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene cualidades, características o atributos, aún así es invisible, no es un fenómeno, ¿sí? No, no entra dentro del campo fenoménico. Es una corriente no fenoménica, un poder no fenoménico, es la fuente de todo fenómeno, pero no es fenómeno. ¿Mm? Es la fuente de vida, pero no es tangible, ni por los sentidos, ni por el cuerpo, ni por la mente, se revela solo y se hace evidente qué es lo que uno es. O sea que vos ahora, César, ¿No? no digo César, digo vos, el guía, la persona o el ser que realizó, vos ahora tenés ese poder permanentemente Yo no lo en vos, tengo, nadie lo tiene, no le pertenece a nadie. lo sos. Pero vos lo sentís todo el tiempo, lo sentís todo el tiempo. Esa es la idea. Que no es el corazón espiritual como vos me explicaste, es más, es como, La conciencia, acuérdate, el corazón espiritual es otro nombre para la conciencia. Fíjate que casualmente ibas a preguntar eso y quería hablar de ello y tú ibas a hacer la pregunta. Aquí hay una cita de David Gorman, que para mí de los occidentales que mejor explican la enseñanza de Ramana Maharshi, estén o no estén despiertos, son David Gottman y Michael James. Y aquí él cita una explicación que le da Ramana a Namalai Swami, que como Ramana decía que el corazón espiritual se sentía al lado derecho del pecho, e incluso
Él se lo confirmó. Algunos devotos le tomó la mano y se la puso en el lado del pecho y pudieron sentir la corriente. ¿Ok? Él pensaba que indagar era llevar la atención al lado derecho del pecho. ¿Ok? Porque si aquí está el ser, meditar en el ser era poner la atención en el lado derecho del pecho. Y le dijo, no, no hagas eso. Eso no es indagación. Puede que como forma de meditación funcione, pero la meditación aquí está el sujeto meditando en el objeto. La indagación, la atención está solamente en el sujeto. ¿Mm? El sujeto solamente puede quedarse quieto, el resto es un acto de gracia. El ser es gracia. Otro nombre para Ah, el ser es gracia. El ser, una vez le preguntaron a Baba, ¿cuál es la única cosa que tú no puedes obtener por medio de tus esfuerzos? Y nadie supo dar la respuesta. Y él dijo, mi gracia. Sí, es como que mi gracia surge cuando surge, o sea, no hay nadie que pueda decir o hacer nada al respecto. ¿Mm? César, o Lo sea que único vos que, meditas en el sujeto, lo único no que lo único que el buscador puede hacer es quedarse quieto y eso es bajar la cabeza. ¿Mm? pero meditas en la conciencia relativa, no ¿Cómo puedes meditar en la conciencia absoluta si no sabes ni siquiera que existe? o sea, meditas en el sujeto, no en... En Ah, en el meditador. ah, ¿Sí? claro. Entonces, aquí lo dice, entonces le dijo que Namalai Swami le dijo que no pusiera la atención en el lado derecho. Y yo digo que incluso si se empieza a revelar el corazón, quita la atención del corazón y llévala El al sujeto. observador, porque si no vamos a tener uno que experimenta el otro. Y la idea de ser el observador, el individuo, no desaparece. No va a ser, esa idea no va a ser completamente absorbida, ni siquiera esa fuente, ese poder puede absorberlo si se mantiene testarudamente como el experimentador de eso. César, para ponerlo en palabras, vos estabas meditando en el sujeto Sí. y de un momento a otro, por la gracia, eso pasó a la conciencia, digamos, No, absoluta. la gracia absorbió el sujeto temporalmente. Es decir, Y vos, eso, y vos eso lo sentiste. sí, el sentido de separación entre yo y eso dejó de existir, ¿sí? Se sabe que se es eso, pero que se es eso, no el experimentador de eso, sino de ser eso. Por eso tienen que tener el conocimiento directo. Lo que yo les diga, o lo que cualquier otra persona les diga, o lo que lean en cualquier parte, es un vago punto de referencia. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir por partes, porque estamos agarrando de una cosa por aquí y por allá. ¿Ok? Entonces, a Ramana le dice a Namalai que el hecho de que tú veas a la caja, sí, tú puedes tener varias casas y tienen un cajón que distribuye la corriente, ¿verdad? Donde están los breakers, ¿cierto? Pero la corriente es una, ¿sí o no? Sí. La electricidad es una. Él decía, simplemente viendo la caja, ¿sí? No vas a tener conocimiento de la corriente. Aquí tienes que meterle el dedo, ¿verdad? Y entonces le digo, no, pon la atención en el yo, ¿ok? ¿Me sigues? Y que Sí, sí, sí. y que la corriente luego te electrocute. ¿Me sigues? O sea, en ese ejemplo que vos das, sería como poner la atención en las corrientes, todas las corrientes de la casa para llegar al centro, No, yo, a ese yo que hace la pregunta. al yo, Eso al es yo. todo, eso es todo. Aquí, entonces vamos por parte, vamos a la cita de David Goldman. Sí. Dice, el centro del corazón, como lo describe Bhagavan,
es un lugar del cuerpo donde surge la conciencia corporal y del mundo. La analogía del medidor de electricidad que Bhagavan le dio a Namalai Swami es muy apropiada en este caso. Una energía sin forma, aquí lo tradujeron al español como energía, ¿ok? Pero es una corriente o un poder, porque esto es energía, ¿ok? Entonces, una energía, por llamarlo sin forma, nace en un lugar específico, en una forma, pareciera que naciera, surgiera, se revelara en una forma, en un cuerpo, y se extiende para animarla, es decir, pasa por los canales, eso es lo que hace que, esa es la inteligencia que hace que haya conciencia de cuerpo o pérdida de conciencia de cuerpo. ¿Mm? Ese poder pasa por unos canales, llega al cerebro y ya aparece la primera noción, la primera modificación mental, yo, que todavía no es un pensamiento, sino una noción. ¿Mm? Sí, sí, Aparece la conciencia de cuerpo, la noción de ser y luego la identificación con el cuerpo. Entonces, si quieres saber qué es esa electricidad, tienes que sentir la corriente. Mirar fijamente a la caja del medidor no te servirá. Si quieres sentir la corriente del ser, sumérgete en el pensamiento yo, ¿sí? O en la sensación del yo, lo ponen aquí, ¿ok? Mirar fijamente el centro del corazón no te llevará allí. O sea que todo se resume a poner la atención en tu mero conocimiento de ser, en tu mera conciencia de ser, en el conocimiento de ser, en eso yo que creo que soy. claro, que creo que soy, claro. Y Entonces, hacerlo con absoluta calma, sin expectativas. puedes decir, eso es absoluto, eso es devoción absoluta, porque la mente se queda callada, eso es rendición, eso es humildad, eso es bajar la cabeza, ¿Mm? Porque el buscador asume su incapacidad inclusive de resolver sus problemas, de vivir, no sabe ya qué hacer y tiene que rendirse, o rendirse o indaga, que es lo mismo, porque al rendirse o indagar, la mente se calla, se queda quieta, deja de reclamar ser el dueño y señor de las cosas, de sí mismo, de su propia vida, de su autonomía, de su sentido de independencia, separación. ¿Mm? César, escúchame, esta pregunta que te voy a hacer, bueno, vas a decir lo escéptica que soy, ¿no? Lo incrédula que soy, pero ¿qué diferencia hay entre esa entrega devocional y fe? Y la fe. Es lo mismo, es lo mismo. Si yo no tengo fe, Baba decía que fe era creer en la existencia de algo que no puedo ver. Y lo que no puedo ver es al ser. Pero sé que existe, porque el ser humano llega a la búsqueda espiritual cuando se encuentra perdido y asume que hay un poder superior que se encarga de todo, que hay una inteligencia suprema que hace que el sol brille, que las cosas aparezcan. ¿Me sigues? ¿Sabes por qué te pregunto, César? A mí me parece que yo me estoy negando a eso, porque, bueno, yo vivo en un mundo de ateos, ¿no? Más o menos, en un mundo muy intelectual. Y me dicen, por ahí cuando hablamos de estas cosas, livianamente, claro, hasta donde se puede, me dicen, pero eso es fe. Y yo me cierro, me niego. No, eso no es fe, eso es una certeza. O sea, esto es fe en la medida que lo acepto, pero después lo compruebo y es una certeza. Eso digo yo. No es así. Entonces tengo que Pero, aceptar que es fe. pero sí, ese cuerpecito, ¿cuánto dura? Y el tiempo que dura en el tiempo del universo, ¿cuánto es? Una milésima de segundo. ¿Qué poder tiene? Obviamente tiene que depender de algo. Algo lo trajo para acá, algo lo manifestó. Claro.
Algo se lo trajo y algo se lo lleva. ¿Sí? El buscador espiritual, es decir, el que busca el espíritu, el que busca a Dios, no es otra cosa, pero lo busca como si fuera otro, como si estuviera fuera en el cielo, pero está dentro y no solamente está dentro, es su propio ser, es lo que realmente es. Entonces, antes que nada, el buscador asume la existencia de una inteligencia que hace que todo esto exista y lo llama Dios, lo llama creador, lo llama como, como sea que lo llame. ¿Mm? Le puede llamar como quiera, pero el nombre nunca es adecuado. Llámalo como quieras, da igual. Pero todos Además, asumen, todo buscador espiritual asume. Lo que está buscando es la reunión, eso es lo que se llama, eso es lo que hace la religión en su esencia. Religar, religión, religar, reunir. Es decir, acabar con el sentido, extinguir el sentido de separación entre el individuo y Dios. ¿Mm? claro, ahora la diferencia, digo, entre la religión occidental y esto es que esto es algo absolutamente empírico, absolutamente basado en la experiencia. Correcto, correcto. Para el buscador es una teoría o una creencia o un concepto, para el sabio no. El sabio utiliza el concepto para referirse a un hecho, pero el receptor, ¿ok? Lo asume solamente como un concepto. Una sola vez escuché al señor Ratanlal decir, puedo hablar de este conocimiento porque estoy saturado de ello y puedo sentir ese poder hablando a través de mí. Es decir, que mientras hablaba, era consciente de su realidad y por eso su palabra venía cargada con ese poder y producía un impacto en el buscador. De lo contrario, si la palabra no está conectada, por así decirlo, con esa corriente, entonces viene del intelecto y cuando mucho llega al intelecto del otro, no le llega al corazón. Aún así, cuando venga del corazón, si el buscador no está lo suficientemente abierto o maduro, se encuentra con la pared del intelecto del buscador y rebota. ¿Me sigues? Lo que vos me estuviste diciendo, César, esto de lo que es la fe, o sea que la fe es algo hasta lógico, porque Correcto, claro, correcto. claro, sí, sí, entiendo. Es que la gente piensa que la fe es una... Buenísimo, buenísimo. Si yo lo he dicho, si uno analizara, si uno se pusiera realmente, acuérdate que el que busca la verdad la busca por dos razones. Una, haya tenido un evento traumático tan fuerte que lo tira de rodillas y asume que hay algo, ok, que es más grande que él y que él asume su impotencia, su limitación, ok. Sí, sí, O sí. el buscador es por naturaleza introspectivo, analítico, existencialista. Quiere saber el porqué de las cosas hasta que quiere saber el porqué de sí mismo, de su propia existencia, de dónde vine. ¿Mm? ¿Quién soy yo? Bueno, yo puedo Entonces, tocar las cosas, sí. yo miro el entorno, yo digo, aquí está soplando el viento, yo no lo soplo. Obviamente hay algo que está soplando el viento, hay algo que hace que eso suceda, ¿verdad? Yo no estoy brillando el sol, ni estoy fluyendo los ríos. Estoy viendo para afuera, estoy analizando el entorno, pero yo digo, pero este cuerpo no es diferente al entorno, porque este cuerpo es la totalidad del mundo. Por lo tanto, así como algo está haciendo que eso suceda, algo está haciendo que esto suceda. ¿Ok? Si esto que está aquí ni siquiera puede mantenerse despierto el tiempo que quiera porque va a colapsar, entonces es limitado. Y tiene que haber un poder ilimitado al cual este que está acá está sometido. Y entonces, ok, ok, eso es lo que yo quiero saber. Ahora, yo creo que es otra cosa, que está separado, que es diferente, que es externo o interno. Es la esencia de nuestro, es nuestra, de nuestra propia realidad.
Así es el buscador que ya ha pasado por proceso de discriminación, desapego, todo, llega a esa conclusión. Ahora, yo quiero tener conocimiento directo de eso. Casi que es más crédulo, casi que es más crédulo el ateo que el que piensa esto. Porque claro, el otro día mi hermano me decía, todo por azar. Pero eso, ¿con qué seguridad me lo puede decir? ¿Cuál es la seguridad para eso? Esa fe, claro. Hay varias manitas, se fue, Ricardo estaba también. Sí, pero Bueno, no hemos terminado de responder todas tus preguntas. Ya va. bueno, sí, contame, sí, está en mi entusiasmo, sí. Entonces, primero que nada me dijeron la indagación, no dudé, simplemente la hice. Esperé hasta la tarde porque estaba muy cansado, me siento en el salón de meditación y Baba salió, ¿ok? Porque yo necesitaba su presencia para entender algo, mientras me tomó alrededor de 15, 20 minutos, por así decirlo, asimilar lo que me dijeron intelectualmente. Recuerda, Sravana, Manana, Diana, escucha, reflexiona, indaga, experimenta. Ya escuché, ya entró y me senté, ok. Iba a hacer indagación y salió Baba, pero el hecho de que saliera Baba no interrumpió mi deseo por la indagación, ok. Y digo, ok, el objeto allá, lo que sea que está fuera de mis sentidos, es un objeto. Y algo como un flash, hey. Eso que está allí sentado, que yo considero Dios, ¿ah? Es un objeto. Y me dijeron que llevaba la atención del objeto al sujeto y que ambos desaparecían. Esto lo entendí casi que sin proceso intelectual, aunque, digamos, de un sopetón. Ya va, que... Hola, papá. Dile algo a Lola para que no ladre, que estoy aquí en plena conversación. Ok. Y cuando yo llego a esa conclusión, ok, Baba ya se siente satisfecho con mi entendimiento y hace un gesto que tú solamente puedes entender si es contigo o no, si es sí, si es no, lo que sea. Y te está mirando, sabes que es que no había casi nadie allí. No, ya va. Anda, pues. Entonces, continúo con la indagación, ya la entendí, ¿verdad? Del objeto al sujeto y la conclusión de que todo esto, inclusive el Dios personal del gurú, es un objeto. Entonces, ok, la atención va al sujeto, yo. No es que físicamente desaparece todo, sino que el pensamiento, tú, él, ella, esto, Dios, gurú, desaparece. Y lo que queda solo es el pensamiento yo, la mente completamente quieta. ¿Ok? Vos estás mirando lo otro y los estás viendo, pero no los estás viendo. Es correcto, correcto. Y cuando ese yo se quedó completamente quieto, de nuevo, algo surgió del interior, yo lo llamo corriente, fuerza, poder, como tú quieras. Y la idea de ser el sujeto desapareció y se hizo evidente que eso que se reveló es lo que yo soy. Y es consciente. Por eso yo lo llamo ahora, mientras hablamos, una corriente sin forma, consciente. ¿Me sigues? Y simplemente apareció. Simplemente no apareció, se reveló. Porque si apareció, va a desaparecer. Siempre está allí. Es la diferencia entre lo que aparece y desaparece y lo que es permanente. Se reveló. Se reveló después de la desaparición del sujeto. Es que es simultáneo. Desapareciendo el yo, revelándose el yo. Sí, 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 entiendo, entiendo. revelándose la idea, desapareciendo la idea de ser, es simultáneo con la revelación de lo que uno realmente es. Claro. ¿Sí? Ahora bien,
¿Cómo te explico? Yo no sé, como que si una bomba atómica, como si tuviera el poder de una bomba atómica, pero a la vez extremadamente sutil, ¿ok? Es como una explosión interna, eso no puede explicarlo nadie. Entonces, después que está pasando eso, no sé en qué tiempo, porque ahí no sabes en qué tiempo no estás como ego, ¿ok? Naturalmente, ese conocimiento se refleja en la mente, es decir, en la forma del pensamiento yo soy eso, ¿ok? Y Ay, qué locura, qué emoción. cuando esa conclusión aparece acá, automáticamente que el Señor, ¿ok? Te está diciendo como aleluya, mi hijo, al fin, ¿ok? Y ya su trabajo acabó, se paró de la silla y se fue. Y de en adelante, ni una sola vez me habló, una sola vez más. El resto pasaba y pasaba y pasaba. ¿Por qué? Porque el apego hacia él era el obstáculo y no podía jalarme. ¿Mm? Entonces, cuando viene la interpretación es cuando viene el éxtasis, ¿ok? Y el cuerpo inundado de guajajajaja que me tengo que parar e irme porque la gente ya me estaba viendo raro. Cuando salgo es cuando me encuentro el señor Ratanaga que estaba sentadito ahí como que si estuviera atestiguándolo todo. Y yo salgo todavía súper en éxtasis, ¿ok? En el estado natural no hay éxtasis. Es cuando la mente surge empapada, ¿sí? Saturada, permeada del poder de la conciencia, ¿ok? Y luego se seca, ¿ok? Dando brincos otra vez. Yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso, ¿ok? César, entonces, sí, se dice así. Cuando salgo, el señor Natanael me pregunta, ¿por qué estás tan feliz? Y yo no podía contener, no pude responder. ¿Cómo que por qué? Porque no hay por qué, porque ese es el estado natural. Entonces me dice, ¿qué estabas haciendo? Y ya yo veo que está con la pregunta que ya es picardía, ¿ok? Y le veo la picardía y yo no estaba haciendo nada. Yo estaba ahí sentado, ¿ok? Con mi propio ser, sí, conmigo mismo. Y ahí es donde él se estortilla de la risa y me agarra de la mano, ¿ok? Y empezamos como dos idiotas, así como moviendo la manito y me dice, ¿te das cuenta de que si uno es lo suficientemente honesto, en una fracción de segundo, podemos tener un atisbo de nuestra realidad? Un atisbo, ¿ok? ¿Y cómo se hizo permanente? Manteniendo la atención en el yo. Porque el conocimiento directo lo sustituye la interpretación. Yo soy eso. Y ya eso es un pensamiento. Claro. Y ese pensamiento ya cubre de nuevo. O sea, hasta el conocimiento de ser eso tiene que desaparecer para que solamente quede eso sin el conocedor de eso. O sea, Cuando vos decís que la mente, la mente pasa a ser conciencia absoluta, por no, decirlo de alguna manera, por no, decirlo de alguna manera así. sí. Eh, Significa que el ser, que hasta ese momento no fuiste o fuiste de manera equivocada, No entiendo. ¿Viste para dónde? vos sos, siempre sos. Mentalmente sos una personita, ¿no? Cuando esa gracia se apodera de tu mente y entonces sos el ser, y antes que eras, Antes creía ser otra cosa, como todos ustedes. Creía ser limitado al cuerpo. Yo soy el cuerpo, o un alma individual en el cuerpo.
¿Mm? Otra cosa te iba a Pero que preguntar, siempre César. siempre hubo la fe desde niño. Desde niño siempre hubo la fe en la existencia de un poder superior llamado Dios. En esa época Jesús era el representante de ese conocimiento, ¿sí? El símbolo que representaba la existencia de ese poder superior. ¿Mm? Y siempre hubo una profunda atracción hacia él. ¿Mm? Desde niño. Y ahora sentís que sos vos. Vos, o sea, el ser, no sé. Sí, ahí está, aquí está. Es lo que me permite hablar y a ti escuchar. Bueno, bueno, tengo una última preguntita que hay varias manos ahí. Cuando vos decís que perdiste conciencia de cuerpo, ¿qué significa eso? Al cuerpo no lo dejas de ver. No. Sí, hay dos tipos. El samadhi que se califica como externo e interno. En el externo hay conciencia de cuerpo y de mundo. En el interno no hay conciencia de cuerpo, por ende no hay conciencia de mundo, pero hay conciencia de ser. Eso es perder conciencia de cuerpo. No lo percibes. No lo percibes nada más. Eso, claro. Puede que tenga Ramana a veces salía a caminar por Arunachala y le decía a los devotos, siento que estoy caminando en el aire, porque puedes perder parcialmente la conciencia de cuerpo. Eso fue lo que me pasó cuando iba en el autobús a Tiruvannamalai, que yo me despierto y veo ese proceso de luz, conciencia de ser, conciencia de cuerpo, pero el cuerpo era como que si no pesara, ¿sí? Porque realmente no pesa, realmente ni siquiera es material, es un pensamiento. Literalmente, esto es un sueño, esto es una proyección mental. ¿Mm? Esto es simplemente energía vibrando a una velocidad X, Y o Z, ¿ok? Que da la impresión de que tiene una existencia sólida o material. La ciencia ya tiene prueba de eso. Y la mente es otra forma, pero un poco más sutil, es otra forma de energía más sutil. Claro. Bueno, César, entonces yo de aquí en adelante sigo con mi indagación. Aunque no pase nada, sigo con mi indagación. Porque la única manera posible de que pase algo es la indagación. Algo Correcto. así. Correcto. Entonces, para terminarte el capítulo, cerrar el capítulo, yo quedé atrapadito en ese ego espiritual, ¿sí? El mismo el que se encuentra Ricardo o algunos otros, ¿ok? Que por más que le dejen la cabeza no sale de ahí. Y ya escuchó la historia del corazón espiritual y ya levantó la mano y está bien que lo haga y que pregunte, no hay ningún... ¿Ok? Sí. Entonces, un día me encuentro el señor Ratanlal caminando por las calles del Asra y me dice, ahora simplemente erradica tu sentido de separación con eso. Tú no experimentaste eso, no eres el conocedor de eso, tú eres eso. Me lo dijo de una forma muy... Había mucho amor, pero también fue muy estricto, como tratándome de entender, estás atrapado en la última trampa, ¿m? Escondida dentro del conocimiento directo. ¿M? Hay un ego espiritual que es meramente intelectual y hay un ego espiritual que es por conocimiento directo. Y fácilmente uno puede caer de nuevo en la ignorancia. Fácilmente, si el ego no ha desaparecido por completo. Y la única Sí, manera de que desaparezca sí, por sí, completo es como desapareció por primera vez, observándose a sí mismo y entonces la conciencia lo mantiene adentro. Mientras más
la mente esté desinteresada en otra cosa, sino en sí mismo, entonces, hasta que el sentido de separación entre el magneto y el pedazo de hierro desaparezca. Cuando Ratalal te dijo eso, vos entendiste que lo que tenías que hacer era seguir indagando. Correcto, correcto. Claro. Y solo cuando se dio cuenta de que el estado era irreversible fue cuando me permitió hablar en público, para prevenir que mi ego gurú, Claro, claro. dador de satsang, interfiriera en el asunto. Y ese estado, ese estado de irreversible, César, ya me empiezo a emocionar. Tiene que ver con que, como vos decías, se iba y el resto del mundo, ¿no? Cuando vos entendiste que todo era un objeto, todo era pensamiento, en ese estado irreversible, la realidad ilusoria no desaparece como tal, pero sí se presenta como pensamiento. Que sabe que es ilusoria y que no tiene existencia independiente separada de la conciencia. Y cuando vos decís se sabe, ese se sabe es un darse cuenta. Sí, se hace evidente. Es un conocimiento directo de que eso es un hecho, de que así es. No hay nada separado de ese poder superior, invisible, sin forma, consciente, conciencia. Entonces el mundo deja de ser real y pasa a ser un pensamiento. No deja de, no pasa a ser, te das cuenta que siempre lo fue. Claro. La vigilia es un estado mental. El sueño onírico es un estado mental. Y el sueño profundo es un estado mental. Vos a mí me ves, pero sabés que soy un pensamiento. Lo tenés claro, lo tenés totalmente claro. Sí, que ese cuerpo es tan ilusorio como el que está hablando contigo. Claro. No Pero lo tenés totalmente claro, no hay duda. hay más mínima duda. Y cuando vos decís que no te afecta, porque la pantalla, lo entendí, pero eso no significa que por momentos vuelva a la mente y sientas algo o no. Sientes como cualquier otro, placer, dolor, y como ilusión está sujeto a éxito, fracaso, ganancia, Claro, porque pérdida, vos sos mente, sos mente. es todo. O sea, la vida del sabio no es diferente a la del ignorante, simplemente que no le afecta, porque no se identifica con el cuerpo. Él se identifica con la conciencia, él sabe que él es la conciencia, ¿no? Que no está limitado al cuerpo. Está bien, César. Bueno, muchísimas gracias. A la orden, Muchísimas gracias. Se perdió Ricardo, no sé qué le ¿cierto? pasó. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. No la se pierde, no vuelva más. Tiene que- Pobre, más bueno. Chao, No, chao. claro que sí, claro que sí.